Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar con esta clase que casi que va a ser, creo, después uno por ahí se pone a hablar y termina hablando bastante, una introducción eh, más narrativa, digamos, más compartiendo algunos elementos que luego en las siguientes partes de los videos, en las siguientes fracciones de la clase, vamos a ir desarrollando, creo que un poco mejor, y vamos a retomar también, y quizás a formular un poquito más cerrado, en la siguiente clase, en la clase 7, donde vamos a trabajar los populismos en clave comparativa, ¿no? En el caso de Brasil, de México, eh, y bueno, de Argentina, que es lo que sí nos vamos a concentrar. Entonces, en los siguientes videos de esta misma clase, van a ver que nos vamos a concentrar quizás en aspectos más económicos, digamos, del populismo, tanto en cómo se pensó su formato de intervención en la economía, desde el Estado, cómo se pensó la industrialización y cómo luego se realizó esa industrialización, cómo sucedió, cómo se llevó adelante. Y también vamos a explorar los planes quinquenales y más en particular vamos a tratar de ver algunos elementos de cómo esos planes quinquenales se plasmaron en Patagonia, en particular en la provincia de Chubut. ¿Sí? Y en esta primera parte, entonces, voy a tratar de hacer como una cosa muy narrativa, cosa de ubicarlos en el momento histórico, ¿no? Nosotros veníamos viendo, entonces, los procesos de la crisis del 30, la década del 30, bueno, la última clase la tuvieron con Paz en torno a las luchas de la ciudadanía, por la ciudadanía política de las mujeres, aspecto que se plasma, se logra, digamos, en el marco justamente de los gobiernos populistas clásicos en Argentina, ¿no? A partir del primer gobierno de Juan Domingo Perón y de la intervención política de Eva Perón, pero eso se da en un marco más amplio de lo que se plantea como un proceso significativo de ciudadanización, o sea, de ingreso a la ciudadanía plena de masas populares sumamente importantes y que hasta ese momento se habían visto privadas o parcialmente privadas del acceso a la posibilidad de la participación política. Esto sucedía para los obreros varones, que tenían menos posibilidades de acceder a la politización y a la participación política que otros sectores de la sociedad, especialmente los sectores altos, los más ricos, la burguesía, los terratenientes, y especialmente, bueno, obviamente, como ya lo vieron con Paz, para las mujeres que directamente no tenían la posibilidad de participar, o en términos masivos no tenían esa posibilidad. Vimos en la crisis, durante la década del 30, y especialmente lo destaca Íñigo Carrera, y lo vimos también más atrás todavía en el tiempo, cómo la clase obrera se había constituido ya desde inicios del siglo XX en un actor fundamental, privilegiado, clave para historizar el proceso político y social que vive la Argentina como en su territorio y también como Estado. Esto se plasma absolutamente en el surgimiento de los populismos, del populismo. ¿Por qué? Bueno, vieron que en general, cuando se habla del populismo en Argentina, del surgimiento del peronismo en particular, se tiende a marcar como que es una absoluta ruptura, ¿no? Para los peronistas, para quienes se referencian en esa identidad política, esa ruptura parece que a partir del peronismo vino todo lo bueno, ¿sí? O toda la parte que podría haber sido buena de la historia argentina. Y antes casi que es una noche de oscuridad absoluta, ¿no? Y para el antiperonismo lo contrario, exactamente. Con el surgimiento del peronismo viene todo lo malo, y antes casi que Argentina era una potencia mundial, era un país maravilloso y sin conflictos, ¿no? El problema serían los 70 años del peronismo, como decían algunos políticos en años recientes, de lo que además es un error histórico absoluto, pero si quieres esto lo charlamos en la clase, en el encuentro sincrónico. En esas miradas, entonces, tanto en la antiperonista como en la peronista, se silencia, se oculta la historia previa de luchas populares. Y se hace ver que solo lo importante es la ruptura
Siempre en la historia hay dos elementos, digamos, de cambio y continuidad. Siempre algo cambia y algo continúa. Siempre hay ruptura, continuidad. ¿Sí? Esto siempre sucede. Una pregunta clásica de la historia es continuidades y rupturas, ¿no? ¿Cuánto hay de continuidad y cuánto hay de cambio en un momento histórico? De hecho, nosotros, una tarea clave de los historiadores es periodizar, o sea, marcar periodos históricos, y en particular lo que delimita esos periodos históricos, es decir, en este momento, a partir de estos hechos, supóngase septiembre del 55 con el golpe de Estado contra Perón, o 17 de octubre del 45 con ese gran acontecimiento de movilización popular masiva que llevó a Perón a transformarse rápidamente, casi de un día para otro, ahora lo vamos a ver un poquito, en la figura política más importante de Argentina en ese momento, y quizás en la figura política más importante de la historia argentina hasta el presente, eh, esos hechos justamente son especialmente recordados porque marcan una ruptura muy significativa. Pero eso no significa que todo pueda ser comprendido en términos de ruptura. De hecho, ahora lo vamos a tratar de pensar un poco, esos hechos de ruptura solo pueden suceder porque ya había algo que estaba sucediendo. Casi es una obviedad lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿de dónde surgen estos obreros que se movilizan masivamente el 17 de octubre del 45 en defensa aparentemente de Perón? ¿No? En lo que es recordado en el discurso peronista como el Día de la Lealtad. Bueno, como ya vieron ustedes en el texto de Íñigo Carrera, justamente la pregunta que anima toda la investigación de Íñigo Carrera es esa. ¿De dónde surgen estos obreros? ¿Qué pasa acá con el advenimiento del peronismo? Y lo que muestra Íñigo Carrera es que en realidad esa perspectiva de una parte importante de la clase obrera de buscar luchar por mejores condiciones de la venta de su fuerza de trabajo, o sea, por mejores condiciones de vida en el marco del sistema capitalista y ya sin intentar trascender el sistema capitalista, o sea, pasar de una estrategia revolucionaria, que era la estrategia hegemónica dentro de la clase obrera hasta los años 20, ¿se acuerdan? 1919, 1920, a una estrategia que se va planteando como progresivamente en el sentido de que va haciendo un cambio de poco a poco, no de un día para otro, hacia una estrategia que va pasando a ser progresivamente reformista, o sea que va pasando a tratar de conseguir reformas dentro del sistema, sin trascender el sistema, es algo que empieza a Íñigo Carrera en los 20, que se plasma, como que se expresa del todo en esa gran huelga, que es la que él estudia en particular en su libro de 1936, y que se conquista, se entiende, ¿no? Se empieza a hacer en los 20, se empieza, digamos, a producir ese cambio, y se empieza a producir ese cambio en los 20 a partir de las derrotas de la estrategia revolucionaria o insurreccionalista del 19, del 20, de la Patagonia rebelde, de la Semana Trágica, luego de la Forestal, de la masacre de los Palpitos, esos hechos que ya vimos, se va transformando, se expresa en la huelga del 36, y se conquista en los hechos del 17 de octubre del 45, donde la masa obrera se expresa apoyando un proyecto reformista que reconoce sus derechos como trabajadores, pero los reconoce siempre y cuando esos trabajadores aceptasen estar subordinados a los demás. Tratamos de explicarlo un poquito mejor y hasta explico, lo hago como explicando la narrativa, ¿sí? O sea, haciendo la narración de los hechos históricos. Hasta de 1930 se da el golpe de Estado contra Irigoyen, en el marco de la crisis económica. Asume Uriburu. Uriburu, digamos que es el único intento serio o relativamente serio en Argentina de imponer un modelo semejante a los fascismos europeos, al fascismo italiano o al nazismo alemán. Ese proyecto es rápidamente derrotado, especialmente por una enorme reacción obrera. Son los obreros y las obreras los que derrotan el proyecto de tratar de instalar un fascismo en Argentina. Uriburu rápidamente se tiene que retirar y deja paso a Justo, Agustín P. Justo,
que inicia lo que se va a llamar los gobiernos de la década infame, que son gobiernos caracterizados por el fraude casi abierto, desembosado, ¿no? Ellos hablaban de un fraude patriótico, un fraude para hacerle bien a la patria. ¿Por qué? Porque si dejamos que la gente vote libremente, la gente vota mal. Tenían ese nivel de caradurez, en serio. Entonces decían, hacemos un fraude patriótico, un fraude a favor de la patria, ¿no? Bueno, por eso se llamó a esa década como una década infame. Una década larga, porque va del 30 a 1943, caracterizada por el fraude, la corrupción, por un Estado de servicio de los más poderosos, ¿se acuerdan esto? Un Estado que intervenía en la economía, pero a favor especialmente de los más poderosos, por ejemplo, de los criadores de ganado a través del Tratado Roca-Huntsman. Y esto tiene un punto de quiebre con un levantamiento y un golpe de Estado realizado por un grupo de oficiales del ejército, digamos, de tinte nacionalista, ¿no? Que se oponían a estos sectores de las clases dominantes argentinas que estaban estrictamente aliados al imperialismo inglés y en parte también al imperialismo estadounidense, que, se acuerdan también, iba siendo el imperialismo que reemplazaba poco a poco a Inglaterra como potencia dominante a nivel mundial. Este grupo que se llamaba, era una logia, ¿no? Como un grupo cerrado, secreto, GO, Grupo de Oficiales Unidos, y del cual Juan Domingo Perón era un oficial importante dentro del grupo, pero secundario, ¿sí? De hecho, bueno, los que comandan el golpe de Estado son Parre, Ramírez, Rawson, y Perón era un jugador secundario que de hecho asume un rol absolutamente menor dentro del Estado, especialmente menor para los militares. Ningún militar de alto rango hubiera pedido el cargo que pidió Perón, que era el de director del Departamento Nacional del Trabajo. Piensen en ese momento la poca bola que le daban, digamos, a los temas obreros desde el Estado, que todo lo que hacía los problemas obreros era un departamento. Ustedes saben que hay, digamos, como instancias de poder estatal, que sería ministerio, secretaría, subsecretaría, y por debajo de esos departamentos. O sea, era como una instancia muy menor. Al poco tiempo que Perón está a cargo del Departamento Nacional del Trabajo, se transforma en secretaría. Perón justamente había pedido ese cargo porque había visto, a través de su recorrido político y, bueno, y de su gran inteligencia, el poder que tenía la clase obrera organizada y la importancia que tenían esos trabajadores y el peso político que tenían y la capacidad de sus dirigentes sindicales. Y entonces, a través del ejercicio de su gobierno y de empezar del ejercicio de su gobierno, quiero decir, del ejercicio de su cargo en el marco del gobierno de la dictadura del 43, Perón rápidamente empieza a ganar peso político. De hecho, al final, en poquito tiempo, ya era ministro de Guerra, además de director de la Secretaría de Trabajo, y en el año 45 además asume como vicepresidente, ¿sí? Todos cargos irregulares, porque era una dictadura, ¿sí? No era un gobierno constitucional, o sea, no era que alguien lo elegía para los cargos ni nada por el estilo, sino que eran negociaciones dentro de ese grupo que dirigía la dictadura, como sucedió en todas las dictaduras. Pero aún así, Perón se iba transformando en una figura reconocida y a la vez temida dentro del propio gobierno y temida especialmente por los empresarios. ¿Por qué? Porque era una figura que, si bien no era ni por cerca revolucionario, de hecho Perón era un hombre bien vinculado a los sectores de poder, y ahora les leeré también alguna frase que lo muestra, pero aún así los sectores más concentrados del poder económico siempre lo temieron, fundamentalmente no porque era Perón, sino por lo que representaba. Y representaba en definitiva el poder de la clase obrera. O sea, representaba que Perón era una figura política importante porque tenía el apoyo de la clase obrera. Entonces tenía que gobernar o tenía que dar algunos gestos hacia la clase obrera. De hecho, esto es lo que empieza a hacer desde que está en el Departamento Nacional del Trabajo y así va acumulando poder. ¿Qué es lo que hace Perón?
nada más que reconocer, aceptar, plasmar en leyes estatales algunos de los reclamos que la clase obrera venía haciendo desde hacía 20, 30, 40 años. O sea, Perón no regala nada, no otorga nada, no inventa nada. Lo que hace en todo caso es aceptar esos reclamos obreros y plasmarlos en legislación. ¿De qué hablo? Por ejemplo, de vacaciones pagas, de la posibilidad de irse de vacaciones, de tener hoteles sindicales, de la posibilidad de tener mejores salarios, de la posibilidad de tener leyes de mayor seguridad laboral, eh, de la posibilidad de jubilarse a una edad relativamente decente, o sea, no tener que trabajar hasta estar muy viejo. Bueno, de un montón de aspectos que hacen a una mejor condición de vida dentro del sistema capitalista, sin modificarlo en lo más mínimo, ¿sí? ¿No? O sea, sí, reformándolo, pero no transformándolo. En ese marco, Perón, el 17, bueno, en octubre de 1945, en ese marco, digo, de que había crecido su poder, pero que a la vez ese poder era temido por representar a los tres obreros, es detenido, encarcelado, por, la misma, por el mismo gobierno del que formaba parte, justamente para frenar lo que los otros integrantes del gobierno veían como el ascenso de una figura política que podía ponerlos en riesgo, ¿sí? Correctamente lo veían, claramente, ¿no? Pero tardíamente. Bueno, sin embargo, acá hay que perder la mirada que pone toda la historia en Perón. Esto es cosa que siempre decimos, ¿no? De hecho, Perón cuando es encarcelado cree que la cosa ya está. Miren, les voy a compartir un par de frases de una carta que él escribe a Eva Perón, su pareja, eh, cuando está encarcelado en la isla Martín García, que muestran justamente que para Perón ya está, había perdido, digamos. El 17 de octubre del 45 no estaba en el horizonte de Perón, ni lo genera Perón, ni lo genera Eva, lo generan los trabajadores. Y lo generan los trabajadores, diría yo, no fundamentalmente en apoyo a Perón, sino en apoyo a lo que Perón representaba, que era el programa reformista de los trabajadores. Ahora lo seguimos pensando. Miren, les comparto un par de fragmentos. A ver, esperen. Ahí. No, no les quiero compartir este fragmento todavía. Bueno, ya que comparto esto, se los comparto. Miren, este es un discurso de Juan Domingo Perón en la Bolsa de Comercio, siendo secretario de Trabajo y Previsión en 1944. ¿No? Comparto dos partecitas de esto, para ver un poco cuál era la cabeza de Perón en este momento. O sea, este es un discurso que da, siendo secretario de Trabajo, en la Bolsa de Comercio, a los empresarios. Pero es decir, che, yo no soy comunista, ni mucho menos. Y miren, por ejemplo, acá dice, muchos, posiblemente equivocados sobre cuanto yo he dicho en el orden social, se han permitido calificarme de distintas maneras. Yo he interpretado cada una de estas calificaciones, las he sopesado y he llegado a esta conclusión. De un lado me han dicho que soy nazi, de otro han sostenido que soy comunista. Todo lo que me da la verdadera certidumbre de que estoy colocado en el perfecto equilibrio que busco en la acción que desarrollo en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Pienso que el problema social se resuelve de una sola manera, obrando conscientemente para buscar una perfecta regulación entre las clases trabajadoras, medias y capitalistas. La idea esta del equilibrio, ¿no? De la armonía, procurando una armonización perfecta de fuerzas, donde la riqueza no se vea perjudicada, propendiendo por todos los medios a crear un bienestar social, y en el cual la fortuna es un verdadero fenómeno de especismo que puede romperse de un momento a otro. Y miren esta frase, ¿no? Las masas obreras que no han sido organizadas presentan un panorama peligroso, porque la masa más peligrosa, sin duda, es la inorgánica. La experiencia moderna demuestra que las masas obreras mejor organizadas son sin duda las que pueden ser dirigidas y mejor conducidas en todos los órdenes. La falta de una política social bien determinada ha llevado a formar en nuestro país esa masa amorfa. ¿Sí? Los dirigentes son sin duda un factor fundamental que acá ha sido también totalmente descuidado. ¿Qué está diciendo? Básicamente que el Estado tiene que generar una política para controlar a esa masa obrera. Y es lo que él logra hacer.
¿sí? Poner esa masa obrera en función de un proyecto político no revolucionario. ¿Sí? Y esta es la carta, un par de fragmentos de la carta que él escribe el 14 de octubre, estando encarcelado, ya estaba encarcelado hace unos días, a la señorita Evita Duarte. Un tesoro dorado, una carta muy bella en términos de que se expresa eh, del amor entre ellos y de una, bueno, de una bella relación de cariño, le dice, ¿no? Desde el día, solo cuando nos alejamos de las personas queridas podemos medir el cariño que nos inspira, hoy sé cuánto te quiero y que no puedo vivir sin vos. Bien. Fíjense, hoy he escrito a Farrell, el presidente, el dictador, digamos, que estaba a cargo del gobierno de facto, pidiéndole que me acelere el retiro, ¿no? En cuanto salga nos casamos y nos iremos a cualquier parte a vivir tranquilos. Fíjense, no había ningún horizonte de llegar a ser presidente, de llegar a ser la figura política que luego fue. Bueno, acusa a Farrell y Ábalos, otra figura importante del gobierno, dos sinvergüenzas con el amigo, ¿no? Porque lo habían encarcelado. Y le dice, te encargo le digas a Mercante, Mercante era una figura política muy cercana a Perón, luego fue gobernador de Buenos Aires, que hable con Farrell para ver si me dejan tranquilo. Fíjense la idea, que me dejen tranquilo, que no me jodan, y nos vamos al Chubut los dos. Perón había vivido de niño durante muchos años en Camarones, y el padre era capataz de una estancia cercana a Camarones. Como ven, no había en Perón un horizonte de, de todo lo que iba a pasar después, ni lo estaba imaginando, ni nada. Esta es la segunda parte de la carta, como ven también, de hecho acá, miren esta parte aquí, ¿no? Eh, Perdón, acá miren, tesoro mío, tené calma y aprende a esperar. Esto terminará y la vida será nuestra, ¿no? Pensando en una vida por fuera de la actividad política ya. Con lo que yo he hecho estoy justificado ante la historia y sé que el tiempo me dará la razón. Es muy interesante, ¿no? Después de cómo sucede la historia, esto, una historia que pensase que toda la historia, que el peronismo se explica por Perón y no por las masas populares que hicieron el peronismo, no podría explicar esto. Perón estaba escribiendo esto, estaba sintiendo esto el 14 de octubre del 45, no estaba organizando el 17 de octubre. Y bueno, la última parte es mandándole besos y recuerdos. No es organizando la movilización, no es generando ningún proceso de ese tipo. Bien, ahora vamos a ver una fotito que ahí la puse para buscarla, porque me parece interesante que la vean cuando veamos algo del 17 de octubre. Cuando es encarcelado Perón, dentro de los sectores trabajadores empieza un proceso de debate, ¿no? Estaban quienes decían, bueno, Perón es un militar más. Si bien sí nos reconoció algunas de las cosas que veníamos reclamando, no tenemos por qué movilizarnos en apoyo a él. Otros sectores obreros decían, sí, nos tenemos que movilizar en apoyo a él, porque Perón representa justamente la posibilidad de seguir llevando adelante nuestro programa de reforma y de conquista de mejores condiciones sociales de existencia. Ese debate se empieza a dar ya desde el 14 de octubre, sigue, no es de un día para otro, no hay una cosa de apoyo al caudillo carismático, ni de seguimiento fanático al líder, nada por el estilo. De hecho, el llamado a la huelga que hace la CGT, hace un llamado a la huelga, se define por un voto. Tienen que desempatar, o sea, hay una cuestión muy pareja, de mucho debate interno. ¿Y por qué se termina definiendo? Bueno, porque en una parte del cordón industrial cercano a la ciudad de Buenos Aires, Ensenada, Berizo, Avellaneda, los sectores obreros ya se habían empezado a movilizar, los sectores obreros de base ya se habían empezado a movilizar en reclamo de la libertad de Perón. Esa movilización es impresionante, es realmente impresionante. Y es masiva, y es popular, y tiene elementos de insurreccionalistas. Miren,
Ahí, esperen, yo les digo, miren, todavía no lo compartí. Esta, ahí les voy a compartir la foto. Esta foto es la que se conoce como la foto de las patas en la fuente, ¿no? Y representa, es un poco la representación condensada de todo el factor insurreccional y de subversión del orden social que significó el 17 de octubre. ¿No? Hasta ese momento, la Plaza de Mayo era un lugar de las clases altas. ¿Sí? Fíjense de hecho que los obreros, la mayoría, que venían de marchar durante 40 kilómetros en algunos casos de haberse peleado con la policía para poder llegar a la capital federal, en algunos casos de haber atravesado hasta algunos, el riachuelo en barquitos, o hay algunos registros de que algunos lo tuvieron que atravesar nadando, igual estaban relativamente bien vestidos. ¿Por qué? Porque ir a la Plaza de Mayo, fíjese que acá, por ejemplo, hay un sombrero, ir a la Plaza de Mayo, solo se podía ir bien vestido, vos no podías ir vestido como obrero. ¿Sí? De hecho, los obreros no accedían a ese lugar, era un lugar de las élites, eran parte de todo lo que todavía quedaba como elementos muy, eh, muy conservadores y de mucho peso de la oligarquía. ¿Sí? Acuérdense, también lo vimos, ¿no? Cuando nosotros pensamos en la historia de Latinoamérica, hablamos de países que en general tuvieron unos 50 años de gobierno oligárquico y quizás 10 años de gobierno populista, ¿no? En el caso argentino, 10 años de gobierno populista, 45, 55, y 36 años al menos de gobiernos oligárquicos. Entonces, los elementos que quedan en la sociedad, elementos culturales, ideológicos, son mucho más fuertes los elementos oligárquicos que los peronistas, que los populistas, en cómo se ordena la sociedad como se piensa. Bueno, esto fue un hecho muy fuerte porque era el lugar de la élite ocupado por los obreros, que además los obreros, fíjense lo que hacían era poner las patas en la fuente. ¿Por qué? Porque venían de caminar 40 kilómetros, venían cansados, venían con los pies hechos pelotas, los nenes tomando agua, fíjense, porque además los obreros yendo con las familias obreras, porque las familias obreras, las mujeres, fíjense, pero muchas mujeres en la marcha, y hay muchas mujeres, hay muchos registros de que hubo muchísimas mujeres en la movilización, bueno, como es lógico y como siempre pasa, pero que muchas veces eso se oculta, ¿no? Bueno, esto provocó realmente un escándalo, digamos, una aberración en los sectores de las clases altas. ¿Por qué? Bueno, porque era una disrupción con la historia. Se habló del aluvión zoológico, ¿no? De la idea de que los animales, pensando a esta parte de la población argentina como unos animales, habían ocupado la ciudad. Y ahí aparece también la noción de los cabecitas negras, ¿no? Estos morochos que no sabemos de dónde surgieron, que aparecen ocupando el centro del poder político del país. La movilización es tan grande y la gente no se va de la Plaza de Mayo, que el gobierno, una dictadura, repito, no encuentra otra manera de solucionarlo que aceptar el reclamo obrero, liberar a Perón y convocar elecciones. El 17 de octubre es un hecho así, es un hecho insurreccional. Los obreros le imponen a una dictadura que liberen a una persona que tenían encarcelada y que convoquen elecciones de manera rapidísima. Del 17 de octubre, convocan a las elecciones de febrero del 46. Y ahí empieza un proceso increíble, increíble. John William Cook, un intelectual revolucionario dentro del peronismo, habla del milagro aritmético de esa elección del 46. ¿Por qué? Porque Perón solo tiene el apoyo de un sector, de la clase obrera. Todos los otros partidos, todos,
incluidos los de izquierda, desde la derecha hasta la izquierda, se alían en la Unión Democrática. Y Perón tiene el apoyo de un solo partido. Es el Partido Laborista, el Partido de los Trabajadores, que lo forma un grupo de dirigentes sindicales de la CGT. Luis Gay, Cipriano Reyes y otros dirigentes muy importantes, dirigentes de muchos años en el movimiento obrero. Y John William Cook habla de que es un milagro aritmético porque gana las elecciones ampliamente Perón, con un solo partido contra todos los otros. Perón hace una jugada muy inteligente, que es que dice la elección no es de Perón contra el otro candidato, contra el candidato de la Unión Democrática, que era Tamborini, la fórmula era Tamborini-Mosca, los dos de la Unión Cívica Radical, anti-irigoyenista, ¿no? El sector más conservador dentro de la Unión Cívica Radical. Él decía, la alternativa no es Perón-Tamborini, la alternativa es Perón-Braden. ¿Quién era Braden? El embajador estadounidense en Argentina. Entonces le da a toda la campaña a Perón un carácter antiimperialista, contrario a Estados Unidos. Porque de hecho es cierto que Estados Unidos interviene fuertemente en la elección por dos elementos, ¿no? Había una serie sospecha, con algunos elementos de razón, de que Perón era un posible aliado a los alemanes, especialmente al nazismo, pero especialmente al fascismo italiano. Acuérdense además que esto se da en el marco del final, los años finales de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Perón había sido un agregado militar, había estado en la Italia fascista y de hecho parte de sus ideas de organizar y disciplinar desde el Estado a la clase obrera eran retomadas de la experiencia fascista en Italia. Pero eso no quiere decir que Perón era fascista, y menos aún quiere decir que el peronismo fuera fascista. ¿Sí? No, para mí no lo era ni de cerca, si quieren después lo tratamos de pensar mejor en la clase ideológica. Porque ya voy bastante hablando, pensé que iba a hablar poco, perdón. Cierro con esto entonces. Gana las elecciones con el Partido Laborista. ¿Qué es lo primero casi que hace Perón estando en el gobierno, habiendo ya ganado las elecciones, asumiendo como presidente? Disuelve el Partido Laborista, encarcela a algunos de los dirigentes sindicales que habían sido los organizadores del Partido Laborista y los que lo habían llevado a ganar, y forma el Partido Justicialista, que luego se va a pasar a llamar Partido Peronista. O sea, genera un proceso de disciplinamiento brutal y básicamente genera el proceso, podríamos decir que esto ejemplifica lo que significó el peronismo en Argentina y los populismos en Latinoamérica para gran parte del pueblo explotado. Significó la conquista de mejores condiciones sociales, podría decirlo por un lado, por eso hago este gesto, pero por el otro lado, la pérdida de la autonomía política de esos sectores populares. Para la clase obrera argentina significó fundamentalmente esto. Tuvo mejores condiciones de vida, tuvo mejores salarios, consiguió comer mejor, concreto, vital, consiguió vivir mejor, pero teniendo que dejar en el olvido, lo estoy diciendo todo simplificado, esquemático y en términos de mayoría, pero teniendo que dejar en el olvido las ansias de transformar un sistema social injusto por naturaleza como es el capitalismo. Y para sus organizaciones, por ejemplo para los sindicatos se transformaron en estructuras mucho más poderosas, con mucho más poder económico, con muchos más afiliados, con mucha más plata, con mucha más capacidad de tener hoteles, de tener obras sociales, de tener hospitales, pero a la vez perdieron casi toda autonomía política, pasaron a depender casi totalmente del Estado. Y por eso también en estos años se consolida algo que ya venía ocurriendo, que es la formación en los sindicatos de capas dirigentes que se van burocratizando, o sea, que se van transformando en personas que no son trabajadores que se hacen dirigentes sindicales, sino que son sujetos que viven de manejar el sindicato. ¿Sí? Y que por lo tanto pasan a tener intereses propios, que son mantenerse en el poder del sindicato fundamentalmente, distintos a los intereses de sus representados, que son trabajadores que día a día tienen que ir a la fábrica, o a la escuela, o al lugar de laburo. ¿Sí? Esto
va produciendo un quiebre muy fuerte en la clase obrera, que no la va debilitando de un día para otro, pero que sí va produciendo desacomodos, ¿sí? Desacomodos internos, porque va generando algunas rupturas internas que antes también existían, pero que en estos años se consolidan y que en los años siguientes se empiezan a evidenciar, ¿no? Rupturas entre dirigentes y dirigidos, rupturas entre quienes apoyan un proyecto donde la clase obrera deja de tener autonomía política y quienes buscan recuperar esa autonomía política, cosas que se van a seguir expresando en los años siguientes, especialmente tras la caída del peronismo, que es lo que vamos a ver en parte en la clase que viene, haciendo también algunas lecturas comparativas con los populismos en México y en Brasil. Bueno, espero no haberme extendido tanto, creo que quedó en unos 40 minutos este video, así que bueno, vamos a finalizar.